Hola, les hago llegar un cordial saludo a la distancia, esperando que se encuentren muy bien bajo la bendición de Dios. Quien les habla es el profesor José Javier Villa Ortiz de la Unidad Educativa Santa Teresita 3. Pertenezco a la red de maestros de comunicación y lenguajes en Ascensión de Guarayos y represento a la Dirección Distrital de Educación 7045 de Ascensión de Guarayos. En esta oportunidad voy a brindarles un tema interesante que titula el sustantivo. Comencemos, por favor. ¿Qué es el sustantivo? El sustantivo es también conocido como nombre y es una categoría gramatical que sirve para denominar, para nombrar, para identificar todo aquello que nos rodea, por ejemplo, personas, animales, cosas concretas o ideas abstractas. Analicemos un ejemplo. La felicidad de Elsa se debe al gato que le dieron como regalo. En este enunciado encontramos 4 sustantivos. La palabra felicidad, que es una idea abstracta, la palabra Elsa, que hace referencia a una persona, la palabra gato, que hace referencia a un animal, y la palabra regalo, que hace referencia a algo concreto. La morfología del sustantivo. Cuando hablamos de morfología, hacemos referencia a la forma o la estructura que tienen las palabras. En este caso, el sustantivo es una palabra variable que combina un lexema con un morfema de género que puede marcar masculino o femenino. De igual forma, permite que se le añada un morfema de número que puede marcar el singular o el plural. Analicemos el siguiente ejemplo. Tenemos el sustantivo gatos. Esta palabra tiene un lexema o una raíz. En este caso es gat. A ese lexema o raíz se le puede añadir un morfema de género. En este caso vamos a añadir una O marcando el género masculino y diré gato. También se le puede aumentar un morfema de número, en este caso una S, marcando el número plural. De igual manera, al lexema o a la raíz gat se le pueden añadir otras terminaciones, surgiendo así nuevas palabras a partir de ese morfema. Por ejemplo, tenemos gata, gatito, gatúbela, gatuno, gatingo. Esas 5 palabras tienen la misma raíz o el mismo lexema, sin embargo son nuevas palabras. Por eso se dice que el sustantivo es una palabra variable, porque permite a partir de un lexema o una raíz generar nuevas palabras. Veamos ahora la morfología del sustantivo desde el punto de vista del género. Según el género, los sustantivos pueden clasificarse en 4 categorías. La primera categoría es el género masculino y femenino. La segunda categoría es el género común. La tercera es el género epiceno. Y la cuarta categoría es el género ambiguo. Veamos a continuación las 4 categorías según el género del sustantivo. Continuemos analizando los sustantivos según el género. En su primera categoría tenemos el género masculino y femenino. Casi todas las palabras terminadas en O pertenecen al género masculino. Por ejemplo, vaso, gato, libro. Por otra parte, casi todas las palabras terminadas en A corresponden al género femenino. Por ejemplo, mesa, vaca, mochila. Sin embargo, hay otras palabras que no terminan en O, pero que también corresponden al género masculino. Esto nos damos cuenta cuando antecedemos el artículo el para identificarlas. Por ejemplo, el taxi, el espíritu, el club, el ataúd, el reloj, el corazón, el calor, el país, el arroz. Como pueden verificar, estas son palabras que no terminan en una letra O, sino más bien en otras consonantes u otras vocales. Sin embargo, nos damos cuenta que pertenecen al género masculino porque se puede anteceder el artículo el. De igual manera, existen otras palabras que no necesariamente terminan en A, pero corresponden al género femenino. Y de igual manera las reconocemos porque ponemos el artículo la por delante. Por ejemplo,
la costumbre, la mano, la tribu, la ciudad, la cárcel, la razón, la flor, la bilis, la paz. En la siguiente categoría tenemos el género común. El género común tiene que ver con palabras que su uso va a depender del contexto. Su uso, ya sea femenino o masculino, va a depender del contexto y de a quién nos estamos refiriendo, si es a un varón o a una mujer. Por ejemplo, estudiante. Si me refiero a un joven, diré el estudiante y la palabra será de género masculino. Y si me refiero a una señorita, diré la estudiante y la palabra será de género femenino. Como dije hace un momento, depende del contexto el que la palabra sea femenino o masculino. Por eso pertenecen al género común. Entre otros ejemplos, el colega, la colega, el bachiller, la bachiller, el paciente, la paciente, el atleta, la atleta, el juez, la juez. En la tercera categoría tenemos a los sustantivos de género epiceno. Estas palabras son de género único. Expresan en su interior tanto femenino como masculino. Pueden aparecer en género masculino, pero en su interior también hacen alusión al género femenino. Lo mismo pasa si aparecen en género femenino, pero en su interior van a hacer referencia también al género masculino. Por ejemplo, el tatú. El tatú es una palabra que siempre va a aparecer en género masculino. Sin embargo, al ser epiceno, en su interior ya tiene incluido el género femenino. No existe la tatú ni la tatá, solamente tatú. Por ese motivo es epiceno. La única diferencia que se puede hacer es diciendo el tatú macho o el tatú hembra. Es la única forma de diferenciar en géneros. Sin embargo, mientras nombremos solamente el tatú, ya estamos haciendo referencia a femenino y masculino. También pasa lo mismo con pájaro. No existe la pájara, es directamente el pájaro. El pez y el elefante. No existe la elefanta. Dentro de la palabra elefante ya incluye el género femenino. Aquí tenemos otras palabras que aparecen en género femenino, pero está incluido también el género masculino. Por ejemplo, hormiga. En hormiga ya se incluye el género masculino. Víctima, igual, cuando decimos o mencionamos la palabra víctima, da lo mismo para referirse a un varón o a una mujer. Ya incluye dentro de su estructura ambos géneros. Lo mismo pasa con araña y con persona. Ya incluyen en su interior ambos géneros, el masculino como el femenino. La cuarta categoría es el género ambiguo. A este género pertenecen cosas no animadas y que no tienen un género definido, es decir, se usan tanto en femenino como en masculino sin alterar nada. Por ejemplo, el azúcar o la azúcar, el lente o la lente, el radio, la radio, el mar, la mar, el maratón, la maratón. Estas palabras se pueden usar sin necesidad de modificar nada en ambos géneros, el o la, usando el o la. Sin embargo, aquí no ingresan las palabras como calor o agua. Esas van a ser siempre de género masculino. No se consideran de género ambiguo. No se puede decir la calor o la agua. Simplemente el calor o el agua. Ahora veamos o analicemos la morfología del sustantivo desde el punto de vista del número. Según el número, en español existen dos formas de pluralizar, de formar plural en las palabras. La primera forma es empleando S al final de la palabra. Veamos esta forma en las palabras terminadas, por ejemplo, en vocal átona, es decir, vocales A, E, I, O, U que no llevan tilde. Tenemos mesa, su plural va a ser mesas, se le añade el morfema S al final. Pie, pies, taxi, taxis, espejo, espejos, espíritu, espíritus. De igual forma, se va a poder añadir una S a todas las palabras que terminan en vocal tónica A, E, O con tilde. Por ejemplo, mamá, mamás, no mamases. Cuñapé,
termina en E con tilde, va a ser cuñapés, no cuñapeses. Somó, su plural será somos. La otra forma es construir el plural añadiendo el morfema ES al final de cada palabra. En este caso ocurre con las palabras terminadas en consonante. Por ejemplo, ciudad, ciudades, árbol, árboles, flor, flores, canción, canciones, feliz, felices, rey, reyes, compás, compases. Ocurre lo mismo con palabras terminadas en vocal tónica y U. Estas vocales llevan tilde. Al final se le colocan, para formar el plural, el morfema ES. Por ejemplo, colibrí, colibríes, maní, maníes, cebú, cebúes, bambú, bambúes. Aquí cabe aclarar que estas palabras también aceptan su pluralización solamente con una S. Por ejemplo, colibrí, colibrís, maní, manís, cebú, cebús, bambú, bambús. Las dos formas son correctas. Se puede pluralizar añadiendo ES o añadiendo simplemente una S. Veamos ahora la clasificación morfológica del sustantivo. Según la morfología, el sustantivo se clasifica en 4 categorías: sustantivos simples, sustantivos derivados, sustantivos compuestos y sustantivos parasintéticos. Analicemos las 4 categorías. Los sustantivos simples son llamados primitivos. No tienen prefijos ni sufijos en su interior porque son palabras que tienen significado por sí solas. Dan origen más bien a otros sustantivos. Por ejemplo, flor, pan, sombra, caballo. Estas son palabras o sustantivos simples. En el otro bando tenemos a los sustantivos derivados. Los sustantivos derivados son palabras que sí añaden un prefijo o un sufijo en su estructura, pero son palabras también que derivan, que surgen de los sustantivos simples. Por ejemplo, florista, florero, florería. Son palabras o sustantivos derivados que surgen de la palabra simple flor. Los sustantivos derivados lo único que hacen es añadirle un prefijo o un sufijo a su interior para construir una nueva palabra. En este caso, florista, florero y florería derivan de la palabra flor. Tenemos panadero, panadería, que derivan o resultan de la palabra pan. Sombrilla, sombrero, que surgen o resultan de la palabra sombra. Caballería, caballero, son palabras que resultan de la palabra caballo. Entonces tenemos por un lado los sustantivos simples que dan origen a otras palabras y los sustantivos derivados que usan un prefijo o un sufijo en su estructura añadiéndole a una palabra simple y surgen nuevas palabras y se denominan derivados. La tercera categoría, según la morfología, tiene que ver con los sustantivos compuestos. Para que sean sustantivos compuestos, necesita de 2 palabras que tienen significado propio para generar una tercera palabra. Por ejemplo, cortar más uñas resulta corta uñas. 100 más pies resulta 100 pies. Antes más ojos nos da anteojos. Mal más humor nos da mal humor. Estas palabras son fáciles de identificar porque unen 2 palabras que tienen significado propio para generar una tercera. Por otra parte está la categoría número 4 que tiene que ver con los sustantivos parasintéticos. Los sustantivos parasintéticos necesariamente precisan en su estructura de 3 elementos: un prefijo, una palabra simple y un sufijo, pero también puede armarse con 2 palabras simples más un sufijo o prefijo. Por ejemplo, para que nos dé la palabra empanada, necesito unir el prefijo en más la palabra pan más el sufijo ada. Están los 3 elementos y me resulta empanada. Pasa lo mismo con apuñalar. Necesito a más puñal más ar y me resulta apuñalar. Recuerden que la palabra simple queda al medio en este caso y está intacta, ¿no? Puñal. Lo mismo pasa con anaranjado. Tengo a más naranja más ado me da anaranjado.
Igual, el lexema de naranja quedó en el centro. Y para construir la palabra siete mesino necesito una palabra como 7 más mes más el sufijo ino y me da siete mesino. Otra clasificación que se hace del sustantivo es la clasificación semántica. Según la clasificación semántica existen 5 categorías. La primera son los sustantivos animados frente a los inanimados. La segunda son los sustantivos concretos frente a los abstractos. La tercera son los sustantivos colectivos frente a los individuales. La cuarta son los sustantivos comunes frente a los propios. Y la quinta categoría son los sustantivos contables e incontables. Esta clasificación resulta del significado que tienen los sustantivos. Analicemos la primera categoría según la semántica del sustantivo. Tiene que ver con los animados frente a los inanimados. Los sustantivos animados hacen referencia a seres con vida. Por ejemplo, pato, niña, doctor. Mientras que los inanimados, por el contrario a los animados, hacen referencia a cosas que carecen de vida. Por ejemplo, piedra, cuchillo, zapato. En la segunda categoría tenemos a los sustantivos concretos frente a los abstractos. Los concretos hacen referencia a cosas que podemos ver, tocar o percibir. Por ejemplo, celular, mono, carne, se pueden ver y tocar. Mientras que los abstractos son lo contrario, no se pueden ver ni tocar, solamente se pueden sentir. Por ejemplo, amor, amistad, hambre. En la tercera categoría tenemos a los sustantivos comunes frente a los propios. Los sustantivos comunes, como su nombre lo indica, es para identificar cosas que a nuestro alrededor existen sin la necesidad de identificar cosas específicas como los propios, ¿no? Veamos algunos ejemplos de sustantivos comunes. Hoja, fiesta, casa. Estas palabras no necesariamente se escriben con mayúscula, cosa que los diferencia de los sustantivos propios. Generalmente estas palabras van con minúscula o a menos que vaya al inicio de una oración que sí se escriben ya con mayúscula. Mientras que los nombres propios o sustantivos propios nos sirven para identificar personas, lugares o marcas de empresas, ¿no? Aquí hay unos ejemplos: Felipe, Guarayos, Disney. En la siguiente categoría tenemos a los sustantivos colectivos frente a los individuales. Los colectivos hacen referencia a un conjunto de cosas, es decir, a pesar de que son sustantivos que aparecen en forma singular, hacen referencia a una gran cantidad, mientras que los individuales van a hacer referencia a una sola cosa o a un solo ser. Por ejemplo, tenemos el sustantivo colectivo gente, su individual va a ser persona. El colectivo ejército y su individual va a ser soldado. El colectivo jauría y su individual va a ser perro. Finalmente, en la última categoría tenemos a los sustantivos contables e incontables. Los contables son todas aquellas palabras que hacen referencia a cosas o seres que se pueden contar bajo una unidad. Por ejemplo, banana, lápiz, tomate. Mientras que los incontables hacen referencia a cosas que no se pueden contar simplemente. Por ejemplo, oscuridad, imposible de contar en unidad. Agua, harina, son cosas que no se pueden contar. Pasa lo mismo con aceite, arroz, leche, ¿no? Esa es la diferencia entre contables e incontables. Muy bien, muchísimas gracias por su atención. Ha sido todo por hoy. Ese ha sido nuestro tema. Espero que les sirva. Muchísimas gracias.